Muy bien, damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué tal si le damos una bienvenida a los que están allá con un aplauso? A los que nos oyen, bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, yo no sé si usted en algún momento ha pensado cuán importante es que Dios esté en su vida. No sé si usted en algún momento, ¿verdad? Mientras usted caminaba, quizás usted ya era grande y de repente se encontró con el Señor. O más bien dicho, lo dice la Biblia, Él te andaba buscando a ti. Porque nosotros regularmente los hombres lo que hacemos es huir de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Él dice que Él envió a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, sino tenga la vida eterna. La intención de nuestro Dios es siempre estar con nosotros, es intervenir. Entonces, la intervención de Dios es constante. Él está presente en toda la creación, en todas las naturalezas, en los animales, en cómo Él ordenó la tierra. La tierra gira alrededor del sol. Él decidió que hubiese día y noche. Él hizo que todas estas cosas funcionaran a beneficio nuestro. Lo que pasa es que usted y yo no nos damos cuenta. Simplemente nosotros lo que hemos hecho es levantarnos e ir a trabajar, ¿verdad? O levantarnos el fin de semana, comernos un buen desayuno, disfrutar nuestro día. Nosotros no tenemos esa conciencia de todo lo que Dios ha hecho. Pero todo lo que Dios ha hecho es porque Él ha intervenido. Y es por eso que yo le puse a esta predicación una intervención divina, porque Dios está en todo lo que Él ha creado. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, para que nos vayamos calentando los motores, vaya a su Biblia o como decimos ahora, enciéndala, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová, ¿cómo dice? No hemos sido consumidos, porque nunca, ¿cómo dice? Porque nunca, ¿verdad? Eso es bueno, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23, nuevas son cada mañana. ¿Y cómo es Él? Grande es su fidelidad. Si usted se da cuenta de lo que está leyendo ahí en su Biblia, lo que Dios está diciendo es de que las misericordias se renuevan cada día. Por eso decimos que Dios interviene. Por eso decimos que Dios siempre está. O sea, Dios no creó al mundo y nos dejó botados por ahí. No, Dios crea al mundo y Él se involucra para bendecirnos en el día a día. Mis hermanos, nosotros deberíamos de tomar en cuenta qué misericordia estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, una en común. Estamos vivos por su, ¿verdad? Estamos vivos por su misericordia. ¿Qué otra misericordia podríamos decir? Podemos alimentarnos, ¿verdad? Por su misericordia. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Tenemos salud, aleluya. ¿Por qué? Por su misericordia, ¿verdad? Usted pudiera pensar, pero yo ya estoy entrado en años y no me enfermo, fíjese. Por su misericordia es que usted todavía anda vivito y coleando, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, porque Dios siempre interviene en lo que Él hace. Pero para hacerlo un poco más de este lado, es que Dios interviene por sus hijos. Usted es un hijo de Dios. Él interviene por usted. Él interviene por el bienestar de usted. Él interviene
porque Dios le ama a usted. Dios siempre le va a amar, Dios le va a bendecir por su misericordia. Aleluya. Entonces, yo le pido que usted se conecte un poco más conmigo en esta palabra que vamos a compartir en los siguientes minutos, en donde vamos a aprender que nosotros podemos ver la intervención de Dios en nuestra vida. Y hay algunos ejemplos a los cuales yo quiero que usted recuerde, en donde Dios interviene. Y así como Dios interviene en los ejemplos que vamos a dar, podamos ver la capacidad y la grandeza y lo maravilloso que es Dios, porque Dios siempre quiere intervenir. Y por eso quiero que me acompañe a Lucas, capítulo 8, versículo 40, en donde el Señor se encuentra con un señor llamado Jairo. Jairo tenía su hija, y la hija de Jairo está enferma. Versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Qué hizo la multitud? Recibirle a Jesús con gozo. Atienda a la acción de las personas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Estas son cosas importantes del texto. Dice que vino Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, que es una actitud también de adoración. ¿Qué le dijo? Le rogaba, diga conmigo, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué hacía? Le rogaba. ¿Se da cuenta? Entonces pasa algo extraordinario. Sigue diciendo el versículo 42: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jairo tiene a su hija enferma, ¿verdad? La situación es difícil. Su única hija se está muriendo y le ruega a Jesús que fuera a su casa. Recuerde, a Jesús dice que lo estaban esperando, y esa es una buena actitud de parte de las personas. Esperar. ¿Por qué uno espera a Jesús? ¿Por qué esperaban a Jesús? Jesús ya tenía cierta fama que él hacía milagros. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Jesús ya hacía ratos que venía haciendo milagros y se encuentra con estas necesidades. Pero nosotros debemos de aprender es cómo se activa o cómo puede darse un milagro. Y la Biblia dice aquí que aquellas personas lo estaban esperando. ¿Cuántos les gusta esperar? A ninguno. Y si usted dice que le gusta, puede ser que esté mintiendo, porque es tedioso esperar muchas veces. Pero esperanza, es importante tenerla, porque cuando tenemos esperanza, estamos a la expectativa de que algo bueno va a pasar. Esperanza. Y eso es lo que estas personas estaban esperando. Jairo estaba esperando que Jesús llegara. Y cuando llega Jesús, lo que primero que hace Jairo es, dice la Biblia, que él se postró. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Fue postrarse. Hoy, mientras Jesús enseñaba la escritura, Jesús Alberto, mi hijo, enseñaba en la oración, él mostró la importancia de la adoración mientras uno ora. Y esto es algo importante en nuestra vida. Nosotros debemos de aprender cómo las cosas que llaman la atención de Jesús. Porque yo no puedo venir a darle órdenes a Jesús, sino que yo vengo a rogarle. Como dice el texto, vino Jairo, se postró delante de él y le rogó
que le hiciera un milagro de sanidad. Y Jesús que llegaba a ese lugar para que su hija, la hija de Jairo, fuera sana. Jesús quería sanar a la hija de Jairo. Y yo quiero que usted piense por un momento, cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros le estamos pidiendo al que todo lo puede hacer. ¿Está aquí la iglesia, sí? Las cosas se dan cuando nosotros le pedimos al Señor de corazón. Cuando en nuestro corazón hay humildad. Una de las cosas que nosotros tenemos es de que cuando estamos con la esperanza, también hay desesperanza en nosotros. Algo contrario, ¿verdad? Sí, tenemos desesperanza también. Hay sentimientos encontrados. Nosotros queremos resolver, pero tenemos la esperanza que el Señor llegue. Pero como no llega, esa era otra cosa que hablabas en la oración. Muchas personas se desesperan, no tienen paciencia en esperar. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué están tan serios? Como decía G. Ávila, sonría porque Cristo le ama. Aleluya, decían los demás. Pero este es el punto. Nosotros tendemos a desesperarnos por no ver lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Pero yo quiero recordarle algo: en Él tenemos esperanza. En Él tenemos la esperanza. La palabra de Dios dice que Él es la esperanza de los siglos. Es decir, si usted y yo un día nos morimos, ¿verdad? La esperanza que nuestros hijos van a tener será en Cristo. La esperanza que van a tener nuestros nietos será en Cristo. La esperanza va caminando de generación en generación para que se cumpla la palabra que Él siempre nos brindará su esperanza. Mi hermano, aquí es donde nosotros vemos la intervención de Dios. Es decir, que cuando usted le pide a Dios, usted está cerca de que un milagro le pase. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Usted debería estar emocionado, porque sabe a qué Dios va a responder al clamor que usted, como su hijo, en el momento difícil usted diga: amado Dios, ten misericordia de mí. Y ahí llegará el Señor, porque Él es un Dios misericordioso. Y dice la Biblia, Lamentaciones capítulo 3, ¿verdad? Donde leímos que nuevas son sus misericordias. Dios no se cansa de mostrar su misericordia. Aleluya. ¿O usted sí va? Ya te perdoné ayer, ya te perdoné, andate para allá. Usted, muchacho, ya te dije que no lo volvieras a hacer. El Señor no es así. Gracias a Dios que no es como usted. Si no, estuviera quemado toda la tierra ya. ¿Se recuerdan de los hijos del trueno? Mándales fueguito aquí a estos tremendos. Gracias a Dios que nosotros no somos así. Dios es un Dios amoroso. Y le digo una cosa: Él le tiene paciencia a usted. Y por eso le predica al Señor a usted a través de su palabra. El Señor siempre está pendiente de usted. ¿Está aquí la iglesia? Y eso es algo extraordinario, porque lo que el Señor quiere que nosotros veamos a través de su palabra, Él nos da la confianza de tener esperanza en Él. Si las misericordias de este día fueron para este día, las de mañana serán extraordinarias como las de hoy. Amén. Será así todo el tiempo, porque Él lo diseñó así. Él interviene en nuestra vida, como lo hizo en la vida de estas personas. Entonces, nosotros podemos vivir tranquilos y confiados en el Señor. Jairo tiene a su hija enferma, ¿verdad? Es en una situación. Él está esperando al maestro. Gracias a Dios el maestro llega. Cuando llega, lo que hace es postrarse y luego también le ruega, y empieza a suceder lo que todo debía de pasar en la vida de Jairo y en la vida de su hija.
encontrar la esperanza que era Cristo Jesús. Mi amado, ¿sabe de qué me recordé yo en esta mañana? Del Salmo 121, en donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro? ¿El socorro viene de quién? De la empresa donde usted trabaja, donde le pagan $18 la hora. Ahí está feliz usted, aleluya, gloria a Dios por estos 18 que me pagan. Se te acaba el trabajo y se te acabó el aleluya y el gloria a Dios. No, mi socorro. No, pero ¿usted sabe qué es eso? Si Andrés está pasando algo, él va allí al rescate, porque él interviene a favor de sus hijos. Si Ezequiel está pidiendo algo y Ezequiel clama a Dios, en el momento en que él clama, Dios está allí porque él quiere mostrar su misericordia. La naturaleza de Dios es mostrar amor. La naturaleza de Dios es mostrar su gracia. La naturaleza de Dios es mostrar su compasión. La naturaleza de Dios es hacerle saber a la humanidad que Él está en control de todas las cosas. La naturaleza de tu Padre es que Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Esa es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros clamamos y decimos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista responde a sí mismo y dice: mi socorro viene de Jehová. Pero lo que sigue es impresionante. Es el que hizo. Jehová es el creador. Jehová es el más grande. Jehová es el más poderoso. Jehová, lo dijimos hace un rato, es el que abre las ventanas de los cielos para bendecirme. Jehová de los ejércitos es el que va enfrente de mí para abrir camino. Jehová de los ejércitos es el que reprende al devorador. Jehová de los ejércitos es el que cuida mi casa, cuida mi familia, cuida mi hogar, cuida la iglesia. Es Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Él es Jehová de los ejércitos. Esa es la confianza con la cual nosotros debemos de caminar todos los días. Él es Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros. Amén. Tu vida debe de girar alrededor de eso, porque usted tiene esperanza en el diario vivir. Aleluya. El poder que Dios tiene no se compara al poder que los gobiernos puedan aparentar que tienen. No se puede. Porque mi esperanza no está en el gobierno. Mi esperanza está en el que gobierna la tierra y todo el universo. Esa es tu esperanza. Pastor, pero yo todavía dependo del cheque de 2,000 a la semana. Pues esa es tu esperanza. Nunca podemos ver la esperanza de Dios cuando está todo cómodo. Así no se mira. A veces Dios nos tiene que mover un poquito para sacarnos del lugar en donde estamos. A veces Dios nos tiene que mover el petate, decimos allá. No sé cómo le dice usted. ¿Saben qué es un petate? ¿De verdad? Entonces hablemos del mismo idioma. Es de paja, ¿verdad? Es de paja, es tejido de paja, algo bien fresco para uno descansar, ¿verdad? Usado más en las áreas de calor, como en Cuba o en algunos lugares allá que eran de paja porque mucho calor. El asunto es esto:
A veces Dios nos tiene que mover un poquito para sacarnos de una zona de confort. Y qué bueno que nos mueva. Qué bueno que nos mueva. Ay, es que yo fíjese que cuando yo estaba allá, dice, yo era dueño de no sé cuántas tierras. Y yo tenía, digo yo, de verdad sí, pero fíjese que, ¿pero qué? Yo le termino de decir, fíjese que lo que pasó fue que Dios intervino. Fíjese que lo que pasa es que el cambio de planes lo tenía Él, pero yo no sabía, porque usted y yo nunca sabemos los planes de Dios. Pero Él tiene buenos planes para nosotros, porque Él interviene en nuestra vida para que a nosotros nos vaya bien en la vida, en todo el sentido de la palabra. En nuestra vida espiritual Él nos da palabra. Nosotros nos sustentamos y nuestra confianza está siempre ¿en dónde? En la palabra de Dios. Él nos da sustento, Él nos da provisión para que nosotros comamos, ¿sí o no? Todos tenemos unas arepitas, ¿verdad? Unos taquitos, un pozole de esos sabrosos mexicanos. Aleluya. Hoy tengo pozole yo, por eso estoy contento. Hecho por guatemalteca, mi hermano. ¿Qué sucede? Nuestra esperanza está en que Dios tiene todos los recursos que nosotros necesitamos. Está aquí la iglesia. Entonces usted tiene que caminar con confianza, mi hermano. Usted tiene que caminar contento. Usted tiene que caminar pensando en lo que la palabra de Dios dice. Mi socorro viene de Jehová. No es cualquier cosa, es el creador de los cielos y de la tierra. Él no nació ayer y luego inventó cosas. No, Él siempre ha estado involucrado en la creación y Él es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Necesitamos fe para que haya una intervención divina. Necesitamos que algo pase para que Dios intervenga. Muchas veces no pasan las cosas porque nosotros no pedimos. Dígame o diga algo. Muchas veces no pasan las cosas porque nosotros no oramos. Muchas veces no pasan las cosas porque nosotros estamos más interesados en lo que necesitamos que en ver la guianza del Señor. Nosotros debemos de reconocer a Dios en todo momento. Cuando estamos siendo bendecidos por Dios, decimos gloria a Dios porque Dios nos bendice, ¿verdad? Y si no hay, usted debe de estar tranquilo porque su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra esperanza. Pero mire usted, a mí me impresiona mucho Lucas. Este pasaje es extraordinario porque Jesús, mire, no voy a llegar hasta allá, pero le voy a contar lo que está pasando. Jesús va de camino a visitar a Marta y a María, porque le va a decir: Jesús, venite para acá. Lo estoy parafraseando en mexicano, ¿verdad? Venite para acá, Jesús, venite para acá. Venite para acá, maestro. Lázaro, nuestro hermano está padeciendo una enfermedad. Y mientras Jesús va de camino, Lázaro se fue. Petateó. Se fue Lázaro. Y cuando llega Jesús, Lázaro está envuelto, pero Jesús no se ha olvidado de Lázaro. Simplemente Él va de camino y estas cosas estas necesidades están en el camino mientras Jesús camina, valga la redundancia. Mientras va de camino, estas necesidades aparecen. Pero mire lo que dice el versículo 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre, el mismo Lucas, o sea, tenía la hija de Jairo y ahora a una señora que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos
dice la Biblia, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. El versículo 43 dice: se le acercó detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo ¿de qué? De sangre. O sea, Jesús sabe que hay algunas necesidades. Obviamente Él es Dios, ¿verdad? Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe que la hija de Jairo se había muerto. Él sabe que Lázaro estaba por morirse también. Pero había que atender algunas cosas. Escuche bien, porque el Espíritu Santo me dijo algo en esta mañana. Mientras Jesús va pasando por nuestras vidas, Él no ignora ninguna de nuestras necesidades. No, nunca lo hará. Aleluya. Él no ignora nuestras necesidades. Él atiende a todos. Él le atiende al que le está pidiendo. Porque todas estas acciones de estas personas hacia Jesús son de necesidad, pero también de rogarle al Señor. Esta mujer toca a Jesús. Escuche bien, la mujer no podía levantar la voz en una congregación de hombres. Culturalmente estos han oprimido a la mujer. Entonces ella se va así como deslizada. No va mucho, no es que usted se pone a reír de mí, entonces mejor no hago. Ella está así como media sospechosa, tratando de tocar a Jesús. Pero ella llega a alcanzar, simplemente llega a tocar el manto de Jesús, y ella recibe la salud, recibe sanidad, recibe el milagro que ella estaba por tanto tiempo tratando de buscar. Ella quería ser sana. Eso no es algo fácil. Una enfermedad en donde, imagínense, sangre y sangre y sangre. Yo me imagino cómo sería esa mujer, pobrecita. Quizás era muy delgada de tanta sangre que le salía. ¿Está aquí en la iglesia? Sin embargo, Jesús siente que alguien le tocó. Jesús está impresionado. Jesús está impresionado. Pero tiene unos discípulos que, ay, Dios mío, yo digo, estos no están en nada. Dice la Biblia. Ahorita vamos a hablar de los discípulos, dejémonos ahí mejor. Se le acercó detrás, le tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. La mujer tenía 12 años con flujo de sangre. Esta mujer llevaba sufriendo de hemorragias por mucho tiempo. Físicamente, lo dije, ella está mal. Ella está muy mal, porque ha perdido tanta sangre en su cuerpo. No sabemos si le quedaban tiempo de vida, no sabemos cuánto iba a vivir. Lo que sí sabemos es que Jesús, llegó a ese lugar para brindarle esperanza. Porque lo que Jesús hace es que cuando Él interviene, hay un milagro que va a ocurrir. Y Jesús está para resolver. Se había gastado toda su fortuna. Uno de los segundos aspectos importantes de la historia es que probablemente esta mujer tenía su dinerito, porque podía andar visitando doctores por 12 años. Eso es bastante dinero, ¿verdad? Su lucha por querer vivir, el estar desesperado, porque querer ser sano. Yo me imagino que es un estado muy incómodo para uno, en donde no sabes si te vas a morir, digo yo, porque no se encuentra la cura para el mal.
¿verdad? En donde estás desesperado porque tomas algo y no te resuelve y seguís en la misma. Pero parece ser que tampoco el conocimiento científico le ofrecía a ella esperanza. ¿Pudo hacer algo ella al respecto por sí misma? Seguro que sí. Pero el relato nos lleva a pensar que ni siquiera la medicina de aquel lugar o de ese tiempo tenía el poder o la capacidad de poder sanar a aquella mujer. Y mira, lo que estoy diciendo lo digo también con respeto, ¿verdad? Porque pueden haber doctores que gracias a Dios nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan en la salud, nos dan algún consejo, nos dan consejos de dietas. Nos dicen, usted tiene que mejorar su manera de comer. Párele a los carbohidratos, le dice el médico, ¿verdad? No, el médico no, el pastor le dice a usted. Entonces, uno está en esos consejos que el médico le da a usted. Él está en el cuidado. No estamos hablando mal de la medicina. Al contrario, gracias a Dios, porque en su intento, escuche bien, en su intento ellos están tratando de darnos una solución. Pero mis hermanos, cuando Dios interviene, las cosas son poderosas. Cuando hay cosas, yo no sé, pero no sé si usted es así, pero cuando nosotros dependemos de Dios hasta en lo más mínimo, nosotros podemos ver el poder manifestado en nuestra vida por causa de que nosotros clamemos a Dios. La ciencia, aunque pueda hacer su trabajo, pueden quedarse muy cortos, porque el que sabe cómo nos diseñó es el Señor. El que sabe qué necesitamos es el Señor. El que sabe cómo funciona nuestro cuerpo es Dios, el Todopoderoso. Y es por eso que nosotros muchas veces debemos de pedirle a Dios y depender a Dios para que ocurran milagros en nuestras vidas. Dependa de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Dependa de Dios en los momentos de enfermedad. Deje que Dios intervenga en esos momentos. Clame a su misericordia, que mi hermana y mi hermano, Dios, el Señor Jesús, su Santo Espíritu va a estar allí para levantarlo y que usted sea sano por el poder de Él. Entonces, la Biblia sigue diciendo en el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y ahí empieza una conversación bastante interesante y también un poco incómoda, ¿verdad? Porque Jesús está hablando en fe. Los discípulos están hablando de una manera lógica. Dice, y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él, maestro, es lógico, ¿verdad? La multitud te aprieta y oprime. Es decir, ellos iban así, pasito a pasito, ¿verdad? Haciéndose espacio, caminando, porque la multitud era mucha. Y le dice, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dice el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Porque mientras ella está en ese caminar, preocupada, con el contexto alrededor de ella, en contra de ella, porque no podía acercarse a un hombre, podría quedarse muerta ahí apedreada, porque estos mataban a las mujeres por cualquier excusa. Era prostituta, hay que apedrearla a esta, y le daban palo. Ella pudo haber muerto ahí también. Eso es algo que puede venir en el caso. No sabemos en sí, porque la Biblia no lo dice, pero supongamos. En la necesidad que nosotros podamos tener, uno hace cualquier cosa, menos cosas inmorales. ¿Me explico? O sea, es válido hacer todo como Pablo lo explica,
Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, la mujer esta, que tiene una gran fe, va de camino a tocar el manto de Jesús porque lo que ella quiere es ser sana. ¿Quién le dijo a esa mujer que ella podía ser sana solamente con tocar a Jesús? ¿Está aquí la iglesia? Lo que pasa es que cuando uno tiene fe, aunque sea un poquito, solamente con verlo es suficiente. No es necesario que hable, no es necesario que voltee a ver mi rostro, aunque Él sabe que yo lo he tocado. No es necesario que voltee a ver, Él sabe que yo lo toqué. Del poder que sale de Jesús, sale un poder que sana la vida de esa mujer. Porque todos tenían la intención de estar así con el maestro y andar así, porque como andaban con el maestro, andaban así alzaditos. A Pedro y a los demás, quizás la sociedad los miraba de esa manera. Oh, allá vienen estos raros que andan siguiendo a Jesús. Pero ella no tiene ese mismo sentimiento en su corazón, sino que ella está necesitada. Y Jesús manifiesta su poder cuando nosotros estamos en necesidades. Un ruido hay ahí, ¿verdad? Oigo como música. El punto es este: Dios no nos ignora. Dios no está ignorándonos. En medio de la necesidad que tenemos, Él está pendiente de nosotros. Él está siempre atendiendo, porque la manifestación de su poder, Él quiere hacerlo. Está aquí la iglesia. Él quiere manifestar su poder. Pero cuando tú le pides a Dios, cuando tú vas a Dios, cuando tú caminas en fe, porque tú quieres un milagro del Señor, las cosas van a pasar. Dios no va a ignorar tu necesidad. Al contrario, Él estará siempre para poder resolver y ayudarnos en nuestra necesidad. Dice el versículo 47: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose. Esa es otra buena actitud. Al igual que Jairo, se postró a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, le dijo el Señor Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de un principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Es otro caso. Son 3 casos en este mismo pasaje. No molesten al maestro. Oiga, ¿qué es? Yo digo que cualquier predicador del día de hoy hace una cruzada y dice: vengan, traigan a todos los enfermos, vamos a sanarlos. Jesús no era de ese tipo de personas. Jesús sí quiere sanar a las personas. Es más, aquí en la iglesia han habido sanidades mientras hemos estado adorando a Dios. Nadie les ha puesto la mano. ¿Por qué? Porque en la glorificación de la gloria de Dios, es decir, mientras se está exaltando el nombre de Dios, es su Santo Espíritu el que está trabajando, y Él toca corazones, Él restaura a las personas. Él siempre está trabajando de tal manera en que las personas también están siendo sanas en el mismo momento. Y ese es el poder de Dios. Aquí está pasando algo diferente. Otro caso: la hija de una persona, la hija de esta persona se había muerto.
Y oyéndolo Jesús le respondió y le dice, no temas. Esta persona está ahí en ese contexto. Y aparte de que esa persona está distraída, mandan a otro a avisarle, tu hija ha muerto. Quizás él fue de camino a buscar a Jesús para llevarlo. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Esto es algo bien importante en el versículo, en este texto, porque la verdad que uno debe de caminar con gente que tiene fe. Hay gente que no tiene fe, hermanos. Se va a oír feo lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Siento la cosa aquí. Si no, no vamos a poder dormir hoy. Pero muchas personas que no tienen fe no pueden funcionar en el reino. Y son como un estorbo a los demás. Porque dudan. Porque confían en sus capacidades. En su autosuficiencia. ¿Y sabe qué sucede? Ahí no trabaja Dios. En todos los llamados que Dios hizo, nunca le dijo a sus hijos qué iban a hacer. Abraham le dijo, salga, le dijo. ¿Para dónde? Usted camine. Llévese a la señora, le dijo. Y ahí va la señora con él. Y la señora que todo hay que explicarle, va, ¿y para dónde vamos, mijo? Porque todos quieren saber. Caminá, muchacha, caminá. Dios trabaja así. Para seguir a Dios debemos de caminar al ritmo que Él dice, en los lugares que Él piensa. Eso es seguir a Dios, es depender de Dios. No tomamos decisiones a la ligera. Sometemos nuestra vida a Dios para que Él la dirija. Sigamos aquí en el texto. Y lloraban todos, dice, y hacían lamentación por ella, pero Él dijo, no lloréis o no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban, ¿cómo dicen? Atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie dijesen, a que nada, ¿cómo es? Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús tenía el poder de la resurrección. Todavía no había manifestado el poder de la resurrección en sí mismo, pero sí resucitaba a muerto. Jesús tiene el poder de la vida. Dios nos dio vida vivos y también nos da vida eterna. Dios tiene ese poder y Jesús es un reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Él debía de alguna manera de manifestar antes que Él llegara a la cruz para que todo mundo creyera de que Él tenía todo el poder. Mire usted qué impresionante es esto. Pero en donde quiera que Él pasó, donde quiera que Jesús fue, Él intervino. Por eso yo le llamé a esta predicación una intervención divina. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Pero hay una cosa que debemos de hacer. Solamente una. Y es clamar a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él está allí a través de su Santo Espíritu para guiarnos, para darnos lo que nosotros en ese momento necesitamos. Y necesitamos obviamente un milagro. Dios es el único que nos puede sacar adelante, porque Él tiene todo el poder. Si usted está necesitado de algún milagro, quizás usted está enfermo y usted no sabe qué hacer, y usted no sabe a quién acudir. Cristo Jesús es la esperanza, y aquí lo vimos en el pasaje bíblico. Él es el único, el que puede sanar el cuerpo. Él es el único que puede resucitar a los muertos. Por eso, si usted necesita
algún milagro del Señor, clame a Jesús para que Él le bendiga. Dios le bendiga grandemente.